sigue siendo un consultor TIC. Sigamos con los conceptos básicos de impresión. Vamos a ver en esta ocasión el módulo número 3. Y el módulo número 3 consiste en terminologías de impresión. ¿Qué términos son los que frecuentemente se usan cuando hablamos en el mundo de las impresoras? Uno de los primeros términos que hablamos es qué datos, la terminología es qué información estamos mandando a procesar a nuestros dispositivos, es el lenguaje de interpretación. Uno es la comunicación que hay entre el PC, esa estación de trabajo, y nuestro dispositivo de impresión puede ser modo ASCII o modo binario, y es la manera como me comunico con el equipo. Básicamente, lo típico, generalmente eso es transparente para el usuario cuando uno viene a actuar. Otro de los términos que hablamos es la resolución. ¿Cómo es la calidad de esta impresora? ¿Qué tan definido sacan los contornos, las letras, los gráficos nuestro dispositivo? Son puntos que se consideran cuando se adquiere un dispositivo y cuando se tiene alguna necesidad puntual en este tipo de aspectos de resolución del dispositivo. Bien, hablemos de los píxeles. Cuando hacemos relación entre el número de puntos con el que se genera una imagen, una letra, y lo relacionamos en las impresoras, también se definen por el número de puntos que se hacen lado horizontal y vertical. Y ahí es cuando hablamos de la resolución de esa impresora. Pueden ser 640 dpi, 480, 800 por 600, 1024 por 768. Son las resoluciones que se manejan en pantalla. Básicamente, eso que se ve en pantalla, esos píxeles que generó la imagen, pueden ser interpretados en puntos de impresión también, puntos por pulgada. Cuando es en un impreso, lo vamos a medir por una pulgada. Y en este caso, la relación es casi 1 a 1. Si estamos hablando de resoluciones de 600 dpi, podemos llegar hasta 2400 dpi. Importantísimo. Todas las tecnologías de impresión también pueden ofrecer resoluciones superiores a las que realmente pueden reproducir. Si es un láser, si es un LED o cualquier otra de las tecnologías, hay una resolución óptica o una resolución estándar que puede hacer realmente el dispositivo. Pero hay una cosa que se llama interpolación. Y la interpolación me va a permitir generar calidad superior a lo que en un momento dado puede generar el dispositivo. Eso simplemente es un algoritmo que para el usuario es transparente, simplemente en su controlador de impresión verá la posibilidad de aumentar la resolución hasta 4800 dpi, dependiendo del dispositivo, hacen que los algoritmos sean mayor o menor número de resolución que pueda interpretar, y lo que se hace es una formulita y él aumenta la calidad en el momento de imprimir. Ténganlo en cuenta porque cuando ustedes aumentan resolución en el momento de imprimir, eso también va a afectar en un momento dado el desempeño del dispositivo o la velocidad de impresión que pueda generar. Cuando nosotros imprimimos, otro de los términos que manejamos son lo que se denomina imágenes de trama o bitmap, que básicamente son las fotografías. Cuando yo imprimo una fotografía y uno empieza a acercarse en esa fotografía, lo que va realmente a ver es una sucesión de puntos. Entre mayor sea la resolución de esa fotografía, hará que la imagen tenga mayor definición o menor definición de acuerdo a esos puntos como tal. Entonces, esto es lo que va en un momento dado a interpretar nuestro dispositivo de impresión. Otro de los términos que nosotros manejamos es imágenes vectoriales. Es muy diferente hacer un círculo como una fotografía versus hacer un círculo en una fórmula matemática o las fuentes. Esos gráficos, esos logos es lo que nosotros llamamos imágenes vectoriales. Una de las bondades de estas imágenes es que pueden ser escaladas, se pueden ampliar al tamaño que se desee sin distorsionar su calidad como tal. Y las fuentes. El tipo de fuentes actualmente y para los usuarios, antes habían las fuentes, fuentes TrueType o las fuentes para versión Windows o las fuentes para las impresoras básicas. Yo tenía que cargar incluso fuentes a la impresora para poder interpretarlo. Hoy en día esa parte ya ha pasado a otro plano y ya los usuarios pueden utilizar cualquier cantidad de fuentes y pueden ser expresadas en el momento de imprimir. Entonces el tema de fuentes también hay que tenerlo en cuenta. Hay grandes librerías en lo que los usuarios pueden utilizar y enriquecer los documentos que se imprimen. Cuando hablamos de consumos en temas de durabilidad de un inconsumible, llámese el toner en este caso o la tinta, hablamos de un término que se llama cobertura de impresión. ¿Qué tanta tinta le coloco al documento? Y dependiendo de esa cantidad de tinta, hace que la tinta o el suministro del cartucho dure más o dure menos. Hay un estándar en el mercado que corresponde al 5% de cobertura tamaño carta. Utilizan una hoja tamaño carta y sobre esa hoja imprimen un 5% de su cobertura. Estos son algunos ejemplos que aparecen, impresiones al 5%, al 20% o al 50%. Dependiendo del tipo de documento que imprimamos, no es lo mismo la tinta que se consume en una hoja escrita, una carta convencional,
texto convencional a que si colocamos una fotografía. Eso hace que consuma mayor o menor tinta. Hay que tenerlo en cuenta cuando se ponen a hablar el tema de durabilidades de los insumos. De igual forma, hay que tener algunos factores que pueden influir en un momento dado en la productividad de ese equipo, en el desempeño del sistema de impresión. Uno de ellos es la alimentación, cómo alimento el papel o por dónde es tomado el papel dentro del equipo. Si es por la bandeja manual, si en un momento dado se alimenta desde una bandeja inferior, superior, los tiempos de traslado del papel hasta el módulo de transferencia de imagen hace que también la máquina se demore más o demore menos el tiempo de impresión. Y hay un factor que también se utiliza que es el FPOT, el First Page Output Tray, y es qué tanto tiempo tarda desde que yo mando la impresión al dispositivo y que salga la primera hoja afuera. Eso simplemente está expresado por número de segundos. Algunos equipos están dentro de 5 a unos 10, 12 segundos, dependiendo de igual forma la complejidad del equipo o la imagen que se esté mandando. De igual forma, ¿cómo alimento las hojas de papel? Si lo alimento por el borde corto o por el borde largo de la hoja. Eso también influye mucho en la productividad de una máquina. Con estos conceptos en temas de terminologías y demás de conceptos de impresión, los dejo para que podamos seguir en el módulo siguiente en una próxima ocasión que vamos a vernos. Muy amables.